semana porque estuvo el acto de la Cámpora. Primero estuvo Cristina el viernes hablando en Río Negro. Cristina hablaba en Río Negro, no sé si tenemos algún corte de Cristina en Río Negro. Bueno, mientras Cristina hablaba en Río Negro y decía hay que redefinir el acuerdo con el fondo, el ministro de Economía, Sergio Massa, estaba en Zoom con las autoridades del FMI tratando desesperadamente de cerrar la redefinición de las metas con el fondo que se van a conocer en el día de hoy. Fíjate, un gobierno que juega, ¿no? Mientras uno está haciendo el trabajo con el FMI, Cristina la retórica con el fondo. Me dicen que era coordinado, que Massa no veía lo de Cristina como algo que entorpeciera las negociaciones, sino que estaba todo lo que iba a decir Cristina ya en conocimiento de las autoridades del fondo y la negociación seguía sin problema, ¿no? Es parte de una especie de circo de la política, ¿no? Sí, Maxi, mira, sí. Néstor Kirchner siempre decía, no escuchen lo que digo, miren lo que hago. Es decir, consagrando de alguna manera que una cosa es lo que se dice, el piripipi, y después lo que se hace. Bueno, Cristina decía, y el que hacía era Massa, arreglando con el fondo las nuevas metas. Fíjense en lo que decía en Río Negro el viernes Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, a 40 años de democracia, no solamente estamos sin Estado democrático constitucional, sino que estamos sin moneda también. Esto es lo que se denomina una economía bimonetaria. Bueno, avancemos, digo, ¿estamos sin moneda? Obvio que estamos sin moneda. Estamos sin moneda y después habrá que ver la responsabilidad de que estemos sin moneda. Ahora, sin Estado constitucional, si la Argentina encima sin moneda no tuviera Estado constitucional, ya sería insalvable este país. Todos los políticos deberían retirarse. Pero tenemos Estado constitucional, totalmente. Lo que sí estamos sin moneda. Pues imagínate si lo de Cristina fuera verdaderamente la Cristina de otra época, digamos, que tenía valor y potencia, ¿no? ¿Qué piensa un empresario, un inversor, cualquier agente económico si dice que este es un país que no tiene moneda? Bueno, está bien, no tiene moneda, los riesgos de la Argentina. Tampoco tiene Estado constitucional. Entonces ya está. Éxodo masivo, no se invierte más, no se hace nada, pero bueno, es parte de la retórica que todos aceptan, digamos, es parte del folclore de Cristina. Sí, que tiene que ver con el famoso tema de la proscripción, de los fallos judiciales, etcétera, etcétera. Pero yo no me quiero detener en esto que dijo, sino en otra cosa que no se vio tanto, que tenemos un tape a la salida del acto, este que vimos en Viedma, donde le dieron un doctorado honoris causa, dijo esto que vamos a escuchar. Un abrazo muy grande y sepan que siempre no importa el lugar que uno ocupe. Acá no me dejan mover. Nunca en mi vida los voy a abandonar. Muy tranquilos todos y todas. Gracias. Los quiero mucho. Esto era el público que se congregó en las afueras de la Universidad de Río Negro. Nunca los voy a abandonar. No importa el lugar donde esté. Porque esto tiene que ver con todo este clamor que empieza a haber en el kirchnerismo en torno a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual también hubo un acto del peronismo bonaerense el sábado en Avellaneda, un lugar que empieza a ser una suerte de capital del kirchnerismo, en donde, por ejemplo, Máximo Kirchner habló elípticamente de Alberto Fernández. Dijo que hay compañeros que prefieren o están más preocupados de ganarle a Cristina que de sacar adelante el país. Teléfono, señor presidente. Y Axel Kicillof, el otro orador principal del acto, dijo que no se puede concebir, no hay peronismo sin Cristina. ¿Qué se está generando acá? Y se está generando un poco lo que hablabas en el comienzo del programa, en torno a cómo se está armando este escenario, y vamos a escucharlo a lo que dice el presidente del Partido Justicialista Bonaerense, Máximo Kirchner. Parece mentira muchas veces que tras la persecución del partido judicial, el hostigamiento mediático constante, metódico, pensado y diseñado,
haya compañeros y compañeras que están más interesados en ganarle a Cristina que en sacar el país adelante. Esas son las diferencias claras que hay. Una compañera que en 2019 diseñó la victoria del peronismo para que la gente vuelva a la Casa Rosada, y algunos que todavía dudan de lo que tienen que hacer para realmente ponerse a disposición del conjunto y abandonar las aventuras personales. Teléfono, Alberto Fernández, teléfono está sonando, tendría que atender, porque esto que dice Máximo es un poco un resumen, acaso brutal, de lo que se acordó o de lo que se conversó en una cumbre secreta hasta ahora entre Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof en la residencia del gobernador en La Plata la semana pasada. Veamos un poquito por qué los mensajes tan directos y tan fuertes, ¿no? Y ahora vamos a volver a la economía y vamos a volver también a Rubinstein, ¿no? Que ha hecho una propuesta fuerte a Juntos por el Cambio con el tema fiscal, que era el otro tema que no quería olvidarme. Y qué puede pasar con Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía. Pero justamente, como decía Javier, veamos un poquito las especulaciones que se hacen en el oficialismo respecto a cuáles pueden ser las candidaturas y cómo está jugando todo eso en este ajedrez político que decíamos de Cristina, Massa y Kicillof. Cuál es la preocupación que hay con Alberto Fernández, digamos, que no encaja en ese ajedrez político porque sigue sosteniendo su candidatura a la reelección presidencial, y hay todo tipo de negociaciones para que efectivamente baje esa candidatura, para que se puedan definir quiénes van a ser los candidatos ya más abiertamente, y se han puesto la fecha de mayo, ¿no? Es decir, bueno, creo que en junio cierran las listas, en mayo tiene que haber claramente quién es el candidato a presidente del Frente de Todos, quién es el candidato a gobernador, bueno, aunque Kicillof ya ha dicho que va para la reelección, pero quién es, por ejemplo, el candidato o la candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires, que es la que arrastra toda la lista. A mí lo que me comentan como una de las especulaciones más fuertes, aunque los protagonistas lo van a negar, y ahora lo vamos a checar con Calvo y con Aurelio, es que efectivamente Cristina revería su posición de no ser candidata a nada y podría ser candidata en la provincia de Buenos Aires, que es donde mejor mide la vicepresidenta y expresidenta. ¿Para qué? Para arrastrar arriba de la boleta de Axel Kicillof para que Kicillof vaya por la reelección. Y ahora vamos a hablar que si efectivamente hay una lista opositora de Milei con Píparo o algún otro candidato opositor por fuera, Fernando Burlando, quien sea, Kicillof, con esa división de la oposición, tiene altísimas chances de ser reelecto en la provincia de Buenos Aires, porque ahí se gana por un voto y no es necesario el balotaje. A nivel nación, la pregunta es, bueno, ¿quién va a ser el candidato? Y la verdad que en el oficialismo dicen, que esto también lo conversaron en esa reunión con Cristina y con Axel Kicillof, que no hay demasiadas alternativas si la situación económica no se espiraliza y se mantiene cierta estabilidad cambiaria en los próximos 2 meses, de que sea el ministro de Economía, Sergio Massa, quien niega hasta ahora rotundamente de que vaya a ser el candidato a presidente, y que eventualmente lo podría secundar Guado de Pedro. A mí lo que me interesa, y ahora voy a la política, de eso sabe Javier y obviamente Federico Aurelio, es que si Massa es candidato, bueno, ¿quién ocupa el Ministerio de Economía? Porque es difícil ser candidato presidencial al mismo tiempo ministro de Economía, y en ese aspecto podría ser Gabriel Rubinstein quien ocupara el lugar de Massa, obviamente reportando directamente a Sergio Massa, y con una muy buena sintonía con el Fondo Monetario, y de alguna manera enviarían una señal que ayudaría también a estabilizar la economía. Es decir, el candidato del Frente de Todos es Massa, que lleva adelante el programa económico tratando de cumplir las metas con el Fondo Monetario. En el Ministerio de Economía queda alguien que sigue esa línea, incluso con una apuesta tan o más dura.
y de esa manera, bueno, el kirchnerismo tiene garantizada la provincia de Buenos Aires y el Frente de Todos tiene garantizado un orden económico con la posibilidad incluso de entrar en el balotaje y después ver qué ocurre. En este armado, por eso los ultimátum que hemos escuchado en las últimas horas de Larroque, de Máximo Kirchner y demás, ¿qué es lo que nos cierra? Además de que, lo que les decía, todo es una mesa de arena política que puede deshacerse si la economía da alguna sorpresa en los próximos 2 meses. Ahí es contrarreloj, es marzo, abril y ya en mayo tiene que haber una definición. Lo que nos cierra es la candidatura de Alberto Fernández, que nadie quiere, que todos la toman como una candidatura testimonial, como una candidatura que no tiene ninguna chance de nada, que termina de hundir a todo el espacio, pero que el presidente sigue sosteniendo y que no baja. En ese esquema está ahí la desesperación de las negociaciones para que efectivamente en algún momento, cuanto antes, el presidente diga doy un paso al costado y se active esta u otras fórmulas desde el punto de vista electoral en el Frente de Todos. Sí, de hecho, el presidente no ha vuelto sobre el tema de su reelección propia, pero en el famoso off con Roberto Navarro planteaba presentar un candidato de su espacio. Es decir, si no es él, quiere un candidato del espacio, que ahí aparece el nombre de Daniel Scioli, pero en donde claramente ahí hay un cuello de botella que es que, salvo Alberto Fernández, el resto de la mesa chica del Frente de Todos, en lo que principalmente coincide es que no puede ser ni debe ser candidato Alberto Fernández, porque eso condenaría al Frente de Todos a la peor elección del peronismo en la historia moderna, donde incluso hasta creen que podrían perder la provincia de Buenos Aires. Entonces, el objetivo central es que la economía no se desmadre. Después se verá si es Sergio Massa, después se verá si es Scioli, después se verá quién sea, pero el único que está vetado, el único que está proscripto dentro de esa mesa es Alberto Fernández. Además, a mí lo que me interesa un poco es ver también cómo juega la economía en todo esto. Si vos lo pensás, ¿qué candidato va a poner el Frente de Todos que no te desestabilice la propia economía? ¿Qué lo va a poner? ¿A Guado de Pedro, que tuvo una foto con Rendo y le pasaron factura todo el arco del kirchnerismo de un lado para el otro? Tuvo que salir en las radios del kirchnerismo a pedir disculpas. ¿Cuántas fotos ha tenido el ministro de Economía con los jefes del Grupo Clarín o con Paulo Roca de Techín? Y nadie dice nada. Nadie dice nada porque Cristina acuerda de que ese es el juego político y el perfil de uno y otro. Entonces, para la economía, esto es importante también. ¿Qué candidatos se van a definir hacia adelante? Si efectivamente el Frente de Todos tiene una fórmula en la cual, bueno, más o menos se continúa con el plan económico actual y del otro lado, ya sea Larreta o Bullrich, van en acuerdo también con seguir los mismos pasos para adelante, bueno, eso es lo que puede llegar también en el escenario electoral a partir de mayo, junio, a ser un estabilizador de una economía que sigue muy tensionada por todos lados. En un ratito voy a hablar de lo que dijo en las últimas horas y la propuesta que hizo Gabriel Rubinstein, obviamente con el mandato de Massa, respecto a buscar algún punto de acuerdo desde el punto de vista fiscal para el año que viene con Juntos por el Cambio, que es importante, aparte porque el presupuesto se discute en septiembre de este año, es decir, lo tiene que elaborar este gobierno, pero muy probablemente se aplique con un próximo gobierno a partir del año próximo, y Rubinstein ha dicho que, bueno, que quiere ir a déficit cero, no al 0,9% que dice el FMI para el año que viene, sino está proponiendo el viceministro de Economía para el año próximo un ajuste mayor al que estaba previsto en el acuerdo con el fondo. Y lo está poniendo en el medio del escenario electoral y puede ser un punto interesante si recoge el guante del otro lado Juntos por el Cambio. Lo sumo a Federico Aurelio. Ahora, esta mesa de arena que estamos hablando, ¿qué es lo que estás viendo, Federico, vos en términos de cómo están hoy Juntos por el Cambio, cómo está el Frente de Todos y cómo está Milei en el medio en términos electorales? Sí, ¿cómo estás, Maxi? Antes de contarte eso, y respecto a lo que estábamos comentando, este tema de incertidumbre de candidaturas, entre otras cosas, se motiva por el sistema electoral. Porque el sistema electoral con las primarias,
hay muchos candidatos que están pensando, y con razón, que pueden ganar la primaria de su espacio político. Y no se preocupan, no están pensando tanto en la dificultad que van a tener en la primera vuelta y sobre todo en el balotaje. Porque tengamos en cuenta que con un Cambiemos de 30 y pico puntos y un Frente de Todos de 30 y pico puntos, si tienen 3 candidatos, con 15 puntos lo ganás. Si tienen 2 candidatos, con 20 puntos lo ganás. Entonces no es que se están poniendo en el objetivo, tengo 30 puntos, tengo 40 puntos, que no los tiene nadie, sino que están diciendo, a ver, en el Frente de Todos, si hay 3 candidatos, yo con 15 puntos, si hay una división, Alberto Fernández, Massa, Eso incentiva a cualquiera a alargarse, como el presidente. Exacto. La única claridad que habría en el Frente de Todos es si hubiera sido Cristina la candidata. Ahí sí está definida esa primaria porque ella lidera con claridad el espacio. Pero en Cambiemos y en el Frente de Todos, sin Cristina, hay incertidumbre, no hay alguien que lidere con la suficiente claridad como para decir el candidato de este espacio político va a ser este. Pero discúlpame, ahí te lo pongo en otro aspecto. No quiero mostrar, justamente Aurelio es muy mezquino con los datos para los medios, pero no quiero mostrar otra encuesta, pero había una encuesta muy interesante de Taquión que decía que pase el que sigue, ¿no? Le preguntaban a la gente, y creo que coincide en general con los números que vos también manejás, le preguntaban a la gente, bueno, ¿a quién nunca votaría? ¿No? O quién cree que tiene su ciclo acabado. Y ponían, no sé si tenemos ahí la encuesta, y ponían a Macri, a Cristina y a Alberto Fernández. Y todos estaban con un nivel negativo, digamos, no, su tiempo ya pasó, arriba del 50%. Tanto Cristina, muy arriba del 50%. Lo mismo Macri, un poquito menos, y el que peor está es Alberto Fernández, que un 75%, casi 3 de cada 4, dicen su tiempo ya pasó, es decir, que no tiene ninguna chance. Ahora, tanto Cristina como Macri también tienen un núcleo duro de que sí lo votarían. Bueno, digamos, Cristina en 30 puntos y Macri acercándose a 34, 35 puntos. Ese es justamente el dilema de lo que te estaba planteando. Es decir, es tan fuerte que no tiene nadie, con un caudal electoral que no tiene nadie, Cristina y Macri, pero también tienen un rojo acá de no, su tiempo ya pasó, que los inhibe en un balotaje. Si hay un balotaje, salvo que se enfrenten entre ellos y que sea suerte o verdad. Pero están tomando la decisión en la primaria no por el rojo, sino por el amarillo más el verde, por el seguro más el podría, que ese es suficiente para ganar la primaria. Con el rojo sí, obviamente van a estar complicados en el balotaje. Pero después existe la presunción de que se va generando un escenario electoral distinto a partir del triunfo de la primaria y lo que sucede en la primera vuelta. A su vez, respecto a tu consulta inicial, hay una fragmentación de la oposición donde no se ve por primera vez en los procesos electorales un crecimiento de Cambiemos entre la primaria y la primera vuelta. Es decir, Cambiemos tuvo hasta ahora, excepto en el 2021, siempre un crecimiento producto del voto útil opositor, ¿no? Que les iba bien en la primaria, entonces el electorado decía, bueno, es el espacio político mejor para ganarle al peronismo o al kirchnerismo, y tenía un crecimiento. Hoy hoy eso se divide con Milei. Hoy no solamente no lo está teniendo, sino que está teniendo un decrecimiento, porque hay votantes, dependiendo de quién ponga uno en el escenario como ganador de la primaria de Cambiemos, si vos ponés, bueno, ganó Larreta, bueno, hay votantes de Bullrich que no votan a Larreta, sino que votan a Milei. O al revés, ganó Bullrich, hay votantes de Larreta que no votan a Bullrich. Entonces hay un crecimiento entre la primaria y la primera vuelta de Milei, que ya viene de una buena primaria, en tercer lugar, pero una buena primaria, y terminan prácticamente en la primera vuelta en triple empate. Es decir, que hoy no está definido cuáles son los dos espacios políticos que clasifican a la Ahora, ¿y cómo vos este escenario donde nosotros decíamos está la mesa arena del oficialismo definiendo si efectivamente Cristina es candidata a senadora? Bueno, Axel Kicillof va a ir para la reelección, pero necesita también que lo empujen en la boleta porque va unificado con Provincia de Buenos Aires. Es decir, ya están los candidatos de Juntos por el Cambio, Larreta y Bullrich. Más allá de lo que digan y Macri sí, Macri no, parece ser que van a ser los dos candidatos. Ya está Milei, hace rato que está corriendo. No se sabe nada de qué va a ser el Frente de Todos. ¿Vos crees que el Frente de Todos va a terminar optando por algún tipo de opción que le permita, por lo menos en ese balotaje, no tener un techo de negatividad muy bajo? Sería lo lógico. Sería lo lógico que elijan no solamente pensando en ganar la primaria, sino en aquel que pueda
tener un mejor desempeño en el balotaje, ¿no? Y después esperar que haya una fragmentación de la oposición fuerte y pareja, como hay hoy en la primera vuelta, y que gane por parte del espacio político opositor el que sea el más díscolo, es decir, el más duro, como para poder competir. Es decir, que al peronismo le conviene más competir en un balotaje con Milei o con Bullrich que con un Larreta, por ejemplo. Claro, vos decís porque habría sectores de izquierda o del radicalismo que podrían asustarse con Milei o Bullrich. Porque las propuestas son muy distintas, entonces ahí es donde se puede plantear en blanco y negro en la sociedad, bueno, Estado sí, Estado no, subsidio sí, subsidio no. En cambio, un Larreta que tiene una actuación en su gestión de la ciudad de un Estado desarrollista, es más difícil plantearle Estado sí, Estado no. El factor Milei, ¿cómo evaluás? El gobierno ha salido fuerte a criticarlo, de dónde cobra, que si cobra conferencias o de qué vive, cosas que algunos interpretan, bueno, van contra Milei. Y otros dicen, no, lo están poniendo en el centro de la escena. Es decir, están discutiendo ahora con Milei, no están discutiendo con Larreta, que ya tiene su propio aparato publicitario y todo su engranaje puesto con la ciudad de Buenos Aires para lanzarse a su candidatura presidencial. Es funcional al Frente de Todos Milei y por lo tanto seguramente debe haber un interés de ponerlo en la palestra para que tenga un buen desempeño. Vos ten en cuenta que en el año 2019, en la primera vuelta, entre el Frente de Todos y Cambiemos sumaron el 90% del electorado. Hoy está con suerte en el 70%. Esa diferencia es Milei. En la primaria y después en la primera vuelta es todavía mayor el caudal electoral de Milei. Así que es un espacio político que ya es nacional, que inclusive se da la paradoja que en el distrito donde surgió, que fue en la ciudad de Buenos Aires en el 2021, es donde peor desempeño tiene gran nivel de desempeño electoral en muchas provincias del interior y tiene un desempeño bastante importante en la provincia de Buenos Aires. Por eso, a ver, en la provincia de Buenos Aires es una obviedad que si hay una candidata como Píparo de 15 puntos o más, además de algún otro candidato opositor, no sé si se va a presentar Burlando o no, obviamente eso ayuda a Axel Kicillof para ser reelecto. No hay duda respecto a eso, ¿no? Absolutamente, porque eso es un escenario electoral donde no hay segunda vuelta, el que gana por un voto gana, y ahí no solamente tenés Cambiemos, tenés al candidato de Milei y un potencial Burlando, que por ejemplo en nuestras mediciones mide 10 puntos. Por eso, ojo con ese tema, porque obviamente lo que está contando Aurelio es que Milei está creciendo y tiene chances efectivamente de entrar y tiene todo su derecho de, si llega a entrar a un balotaje, tener alguna chance de ser presidente, pero lo que estamos contando es que el oficialismo es el principal interesado de potenciarlo en la provincia de Buenos Aires. No vaya a ser que cuando te pregunte, che, pero ¿cómo financian la estructura acá y allá? Encuentre algunos vasos comunicantes de algunos dirigentes del oficialismo que le arman en distritos a Javier Milei. No solamente en la provincia de Buenos Aires, en todas las provincias y en todos los municipios. Es decir, en todas aquellas distritos donde haya un escenario de paridad, el candidato de Milei puede ser beneficioso para el Frente de Todos. Para el oficialismo de turno. Lo mismo en algunas provincias en particular, que obviamente divide la oposición.